Muy buenos días, gracias por atender a nuestra convocatoria a esta reunión la mañana de este jueves. En esta ocasión vamos a convocar a los venezolanos a que se constituyan junto con nosotros en un frente de conciencia nacional y que estén a partir de ahora absolutamente interesados en el resguardo de los más elevados intereses de la nación, de la administración de sus recursos y de la garantía de un futuro de progreso y justicia social. En consecuencia, declaramos a toda Venezuela. Primero, hemos tomado posesión de documentos elaborados por integrantes del Gobierno Nacional, quienes tienen entre sus trabajadores a verdaderos patriotas, cuya angustia por el presente y futuro de Venezuela les ha llevado a colaborar en la empresa de que se conozca la verdadera naturaleza de la administración encabezada por Hugo Chávez Frías. Segundo, en nuestras manos y a partir de hoy, a disposición de todos los venezolanos, se encuentra un punto de encuesta del ministro Rafael Ramírez al presidente de la República, el cual vemos en pantalla, además de otros documentos de cuyo estudio se desprenden comprobaciones de la Comisión de Hechos contrarios a la Constitución, además de la necesidad de severas investigaciones a las que deben sumarse sin distracción ni demora tanto la Asamblea Nacional como los distintos órganos de los poderes judicial y moral. Tercero, este punto de cuenta, el número 6211, fechado el 15 de abril del año 2011, referido a la urgente búsqueda de recursos para PDVSA, revela la manera irresponsable, inaceptable y lesiva a los intereses de la nación, como el Ejecutivo Nacional ha suscrito 3 acuerdos con la República Popular China por decenas de miles de millones. Y aquí tengo comprobación del relato de Ramírez al presidente. 4.000 millones primer tramo, 4.000 millones segundo tramo y luego 20.000 millones más tercer tramo, con la República Popular de China, violando el régimen fiscal y monetario establecido en la Constitución Nacional, además del articulado de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Cuarto, el punto de cuenta que hoy hacemos conocer al país constituye también una confesión del cómo los acuerdos denominados coloquialmente como Fondo Chino han golpeado la estabilidad de PDVSA, Petróleos de Venezuela, al punto de depender de la firma ocasional del mismo presidente que sentenció su desgracia para sobrevivir a lo que el ministro Rafael Ramírez llama, y cito, leo para todos ustedes de la propia cuenta, escrito por Rafael Ramírez, una carga financiera muy pesada para PDVSA que requiere de una solución estructural. Quinto, dirigimos de inmediato al Foro Penal Venezolano, hoy representado aquí por el doctor Alfredo Romero. También dirigimos a las academias, a los colegios profesionales, a las autoridades universitarias, estudiantes y demás grupos juveniles, a las iglesias, a los trabajadores en sus distintas asociaciones, tanto el punto de cuenta como los demás documentos facilitados por empleados del Gobierno Nacional, a fin de que se proceda a restituir el derecho violentado por el Ejecutivo Nacional y castigar conforme a la Constitución y las leyes a quienes, haciendo uso abusivo de su poder, conspiraron contra ellas. Invocamos en este acto, entre otros instrumentos, pido por favor tomar nota del artículo 138 del Código Penal venezolano, que señala: el individuo que, encargado por el Gobierno de la República para tratar de negocios de Venezuela con un gobierno extranjero, traicione su mandato perjudicando los intereses públicos, será castigado con presidio de 6 a 12 años. Ahora vamos a pasar a los hechos, con un título para ustedes, amigos periodistas, y para simplificarle la idea a todos los venezolanos. El Fondo Chino Venezolano, o mejor dicho, el fondo
del cual cuenta el presidente Chávez, con recursos contraídos a manera de deuda de la República Popular China, es un fraude contra la Constitución y las leyes, un fraude contra Petróleos de Venezuela y en consecuencia es un fraude contra todos los venezolanos. Vamos a los hechos. Desde el año 2007, el gobierno nacional decidió romper con el sagrado deber de defensa de bienes y rentas nacionales mantenido hasta la fecha por todos los gobiernos republicanos y que originó la redacción del artículo 93 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Leamos el artículo 93. No se podrán contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. Es ilegal, en consecuencia, que la garantía principal de estos convenios sea el petróleo y además hemos tomado nota durante los últimos días que también se está tomando como garantía bienes de la actividad ferrominera de Venezuela. En el caso de los créditos de la República Popular China, el gobierno decidió deliberadamente crear un fondo para romper con la unidad del Tesoro que está fundamentalmente protegida por mandato constitucional. Aquí leo la desvergüenza en la cual el ministro Rafael Ramírez explica tal bondad de violar la Constitución a su jefe Hugo Chávez. Estos son los beneficios, según él, del fondo chino. Por haberse constituido como un fondo, tiene una administración separada del Tesoro Nacional. Rompen la unidad del Tesoro a confesión de parte, relevo de prueba. Con lo cual violó además la obligación constitucional de contraer deuda solo a través de la Ley Especial de Endeudamiento que se presenta anualmente junto a la Ley de Presupuesto. El fondo chino no fue presentado en los proyectos de endeudamiento de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con lo cual el gobierno incumplió con el deber de decir a qué proyectos, en qué condiciones y en qué lapsos de cumplimiento se desarrollarían los financiamientos. Y voy al punto de cuenta nuevamente, el descaro con el cual se lo ratifica Rafael Ramírez a Hugo Chávez. El uso de estos fondos solo requiere de la aprobación del Ejecutivo Nacional, simplificando los procedimientos administrativos de aprobación. Es decir, reconocen que hay unos procedimientos administrativos de aprobación y ellos llaman simplificar simple y llanamente a lo que nosotros con responsabilidad venezolana tenemos que denunciar como violar, desatender, irrumpir contra ellos. Llama la atención que Ramírez cuenta al presidente Chávez que con el envío de 430,000 barriles diarios a la empresa petrolera china, que es lo que se está enviando en estos momentos, en 2011 PDVSA tendría un impacto negativo en flujo de caja por más de 18.400 millones de dólares. Aquí está, lo dice el ministro Rafael Ramírez. En consecuencia, el impacto financiero total de estos despachos para el año 2011 en el flujo de caja de PDVSA asciende a 18.430 millones de dólares. Solo en 2011, repito, una cifra muy superior a los 16.800 millones de dólares que Venezuela había recibido desde el año 2007 hasta abril del año 2011. Aquí está en el punto de cuenta, vean ustedes. 16.800 es lo que le dice Rafael Ramírez a Chávez que había recibido. Desde 2007 hasta abril del año 2011. Llama la atención que Ramírez cuenta al presidente Chávez que las estimaciones del precio del barril petrolero para los envíos de crudo a China oscilaron entre los 50 y 40 dólares. Aquí está, de la cuenta de China. El fondo pesado 1, 50 dólares, el precio del barril. 40 dólares el fondo pesado 2. Cuando los valores del mercado fueron muy superiores, allí lo ven, en el año 2008 fueron de 86,5 dólares por barril,
En el año 2009, 57 dólares por barril. En el año 2010, 72 por barril. Llama la atención que por la referencia subvaluada del precio de nuestro barril petrolero vendido a China, resulta un misterio el costo final de la transacción con la petrolera, por lo que también se mantienen ocultas las cifras de excedentes que en principio pasaban al Tesoro Nacional y que ahora debían estar pasando a Petróleos de Venezuela. Alarma el hecho que narra Rafael Ramírez al presidente de la República, Hugo Chávez, en este punto de cuenta del cómo desde 2009 PDVSA no pudo contabilizar más sus envíos a la petrolera china como pago de las regalías que tiene que hacer mensualmente al Tesoro Nacional. Y debió asumir el 100% PDVSA del costo financiero y operacional de los acuerdos entre los dos gobiernos. Aquí está la confesión de Rafael Ramírez. A partir del 1 de enero de 2010 se dejaron de rebajar estos volúmenes de pago de regalía, por lo que PDVSA asumió toda la carga financiera por el pago de la deuda de la República Bolivariana de Venezuela con la República Popular China, que es deuda que el gobierno y sus cómplices en la Asamblea Nacional están tratando de desviar la atención, señalando que este es un convenio de cooperación y financiamiento a largo plazo para haber violado, como en efecto violaron, la ley de endeudamiento, o mejor dicho, la Constitución, en tanto y cuanto no presentaron el fondo chino en las leyes de endeudamiento. La falta de transparencia, y presten mucha atención en esto, y la ilegalidad con la que se contrae una deuda que hasta la fecha podría estimarse en 32.000 millones de dólares, está siendo aprovechada por el gobierno venezolano para financiar a allegados en el extranjero, como es el caso de empresas de Irán y de Argentina, que las citamos solo como ejemplo. Citadas en otro punto de cuenta que aquí tenemos, y allí damos cuenta de que hemos tomado posesión de este otro documento. Número 119 del 24 de junio del año 2010, a las que se le aprueba cifras millonarias. Aquí tienen ustedes la firma del presidente de la República, la rabo de cochino, en el año 2010, aprobando recursos por más de 20 millones de dólares, en el caso de algunas empresas de Irán y de Argentina, nada más, que hemos traído a colación como ejemplo, a las que se le aprueba cifras millonarias por presuntos trabajos y que restan oportunidad de empleo a los venezolanos. Yo llamo la atención para que ustedes vean lo que se está haciendo con este fondo chino. Sobre este punto de cuenta del año 2010, leyendo algunas de sus líneas, se trata de recursos adicionales, es decir, ya le habían metido plata a esas empresas iraníes y argentinas, allegadas obviamente al proyecto político del presidente Chávez. Dicen, recursos adicionales demandados para concluir satisfactoriamente e inaugurar las fábricas asociadas a los proyectos con Argentina. Pero miren lo que confiesan aquí. Es de destacar que en varias de las obras se había iniciado el proceso de contratación sin tener proyectos elaborados, despachándose en la mayor parte de los casos las maquinarias, sin tener obras civiles concluidas y en muchos casos ni siquiera iniciadas. Y aún así aprobaban decenas de millones de dólares para los amigos en Argentina y en Irán, que es apenas algo que citamos, repito, como ejemplo. En consecuencia, demandamos la nulidad de los convenios entre Venezuela y la República Popular China, denominados Fondo Pesado 1, Fondo Pesado 2 y Fondo de Gran Volumen y Financiamiento a Largo Plazo, por constituir un esquema inconstitucional en el que el Ejecutivo Nacional se apropia de decenas de miles de millones de dólares, los administra sin control, atenta contra la estabilidad de la más estratégica empresa nacional, Petróleos de Venezuela, como se lo acabamos de demostrar de la propia confesión del ministro Rafael Ramírez, y hasta la fecha no muestra responsablemente al país ni las bases de su negociación con un país extranjero, ni resultados más allá del papel de unas presuntas inversiones que debieron supuestamente redundar en el desarrollo económico y social de Venezuela. Alertamos al país
sobre la posibilidad de que este esquema inconstitucional instalado con la justificación de ayudar al desarrollo nacional más bien se haya convertido en una inmensa lavadora de recursos orientados a una millonaria corrupción que podría vincular a agentes del gobierno chino y el gobierno venezolano con asociados suyos en distintas partes del mundo. Informamos tanto a los venezolanos como al Concierto de Naciones en el mundo que de inmediato procedemos a exigir que tanto el gobierno del presidente Hugo Chávez como el gobierno del presidente chino Hu Jintao sean escrutados a profundidad sobre los convenios de base ilegal que mantienen desde el año 2007. Exhortamos a la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de Venezuela a actuar con transparencia sobre los actos que de inmediato acometeremos sin desestimar, escúchese bien, sin desestimar la posibilidad de los juicios a que hubiere lugar respecto de los responsables, tengan el rango que tengan en el Ejecutivo Nacional venezolano. Anunciamos que es apenas el primer avance que hacemos por llamado de conciencia al país sobre este inmenso fraude contra la Constitución, contra Petróleos de Venezuela y contra todos los venezolanos, que conjuga el acercamiento, el acuerdo entre la República Popular China y el Ejecutivo Nacional venezolano, eso que llaman Fondo Chino. Muchas gracias y estamos a la orden para cualquier pregunta.